Nació en el barrio de Atarés, el 13 de mayo de 1920. ¿Cuántos hermanos fueron? 8, pero vivos quedaron 6 hermanos. Él era el más chiquito de todos. ¿Y anterior a él, alguien más en la familia se había dedicado al arte o en este caso a la música? Sí, su tía Lucila, que fue la maestra de él hasta que ella muere, de piano y de música en general. ¿Y a partir de qué momento es que Adolfo Guzmán comienza a darse cuenta de su gusto por la música? Desde pequeño ellos vieron las condiciones de él y trataron de encaminarlo a la música, porque de todos los hijos parecía que era él el único que iba a continuar el camino de su tía. ¿Y en qué momento es que él comienza a dar sus primeros pasos en ese mundo? Bueno, a los 4 años, pero ya a los 8 ya oficialmente es que ella empieza a examinarlo en el Conservatorio Falcón. Tengo entendido que sus primeros pasos fueron como pianista acompañante. Sí, cómo no. Trabajó desde que tenía 16 años ya acompañando en un grupo de teatro a los niños que estaban encaminándose a la música. Y ahí es donde él conoce a los hermanitos Justinianes. Ellos hacen una buena amistad y cada vez que iban a presentarse, bueno, era quien la acompañaba. Después ella fue su alumna y era una de las intérpretes que más gustaba haciendo la obra de Guzmán. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Guzmán, como pianista, tuvo la oportunidad de acompañar a muchísimas figuras cubanas e internacionales, entre ellas Libertad Lamarque, Jorge Negrete, Hugo del Carril. ¿Es así? Sí, cómo no. Estaba Lucho Gatica, estaba también Héctor Cabrera. Uno de los que primero casi que estuvo trabajando con él fue Alberto Gómez, argentino, que con él es que hace las giras a República Dominicana, donde después conoce allí a mi mamá. ¿Y a partir de qué momento es que comienza a dirigir? Ya desde joven, porque en la emisora 1010 a él lo convidan a que vaya a trabajar como director musical, y a partir de ahí hace muy buenas amistades con muchos músicos importantes como Félix Guerrero, como Enrique González Mantich, y ahí conoce también a muchos artistas que iban a despuntar como Elena Burke y Celia Cruz, muchos de ellos que empezaron con él. Ahí también, además de trabajar el tango, que estuvo la mayor y primera orquesta de tango en Cuba, hacía también la música de concierto y la música popular con la orquesta también que tenía Mantich y Félix Guerrero. Se trabajaban los tres como directores de esa orquesta. La del tango sí era de él solamente. El movimiento del feeling también comienza ya desde esa época. No se llamaba así en esos momentos. Los guitarristas, a partir de la emisora, empezaron a darse a conocer, pero los pianistas de la emisora son los que ayudaron a todos estos guitarristas a que se fueran formando. Entre ellos estaba Isolina Carrillo, estaba Orlando de la Rosa, estaba mi papá. Precisamente todos ellos empiezan a presentarse en un programa llamado Ensoñación, que era un título de una obra de él, de ya esa época, donde ella tiene las características también del film. Adolfo llegó a dirigir orquestas de lugares emblemáticos en cabarets y teatro. Porque tenía su propia orquesta también, la orquesta de Adolfo Guzmán. Por ejemplo, en el Teatro Campo Amor él trabajó, donde estaba Humberto Suárez, pero muchas veces estos directores los invitaban y él tocaba el piano o dirigía la orquesta. Es tan fácil mentir que uno a veces se llega a creer. ¿Y a partir de qué momento es que él comienza a componer? Desde que tenía 14 años ya él hace su primera obra, y en todas ellas ya va definiéndose quién era Guzmán, ¿no? Porque a pesar de que él nace en el año 20, cuando era el movimiento del son, era tan importante, el danzonete, todo eso estaba en esta época. Después viene toda la etapa esa del jazz, el tango, y la música lírica, porque estaba el teatro lírico con Roy, Lecona, Prax. Sin embargo, él
va bebiendo de muchas fuentes y va haciendo su propia obra, que se destaca principalmente como arreglista, instrumentista. O sea, se hacía las instrumentaciones de muchas obras que eran de otros autores y las de él también, ¿no? ¿Cuántas veces he soñado que tus labios me han besado? Incluso sus canciones han sido consideradas como fuera de su tiempo. Como hizo estudio de música de concierto, tenía elementos de eso, tenía elementos de jazz, tenía elementos de todo lo que él iba escuchando. Él decía que era importante tener siempre la actualización, pero no perder la raíz. Entonces, por eso muchos decían que él era músico de concierto, otros decían que era músico popular, y en definitiva era un buen músico. ¿Alrededor de cuántas composiciones llegó a tener? Bueno, bastante. Yo pienso que, porque muchas se perdió, una en un incendio, otras en inundaciones, y muchos no llegaron a nosotros, pero debe haber tenido muchas más de 500. Pues, y además de eso, tenía muchos arreglos. Cuando tú oyes las obras de muchos de ellos, dices, bueno, estás casi oyendo a Guzmán, claro, porque las instrumentaciones eran de él. Y trabajó también a muchos poetas, porque tiene muchas obras con poesía de él y algunas con textos también de mi mamá, que le gustaba escribir poemas. ¿Conoce cuál fue la primera composición que hizo? Marina se llamaba, pero no llegó nunca a nosotros. ¿Alguna de sus obras fue su favorita? Él las quería todas por igual. ¿Algunas de las más conocidas? No puedo ser feliz, te espero en la eternidad, al fin amor, es tan fácil mentir, libre de pecado, profecía, seré feliz cuando tú me quieras y bueno, muchísimas, olvido, olvida el ayer. ¿Cuántos hijos llegó a tener Adolfo Guzmán? 6. ¿Cómo recuerda a Adolfo Guzmán como padre? Maravilloso. Aunque él viniera cansado, si él veía que uno se sentía mal y eso, él venía, yo que soy asmática, venía, me pasaba la mano, nada más que sentir el calor de esa mano sobre mí, a mí me daba tanta calma y tanta paz. Yo recuerdo a mi papá que fue un gran padre, muy cariñoso, siempre estaba atento a lo que estábamos haciendo en la casa, nunca nos regañaba. O sea, él te llamaba aparte, te explicaba qué pasó, te preguntaba por qué estabas portándote mal y te daba buenos consejos. A veces se ponía a jugar con nosotros y si no también, aunque no nos podía dar las clases, nos oía cuando estábamos estudiando la música y nos decía, ven a ver que si rectificas tal fragmento, y entonces íbamos bien. Y los domingos era muy agradable las reuniones que hacíamos a la hora de almuerzo y era muy señalado el que nos daba prácticamente una clase de apreciación musical. ¿Cómo? Con los vasos a diferentes alturas el agua y se tocaban qué sonido tenía cada vaso. Y después nosotros teníamos que decir qué nota era e ir al piano a ver si era verdad que era esa nota. Yo empecé la música así, con la referencia de mi padre. Él no me obligó a ser músico, porque a él lo obligaron a estudiar piano. Pasé la escuela, en fin, cuando termino el pre, me da por estudiar oficialmente el piano, porque a mí en realidad lo que me gustaba era la percusión. Cuando mi papá fallece, yo tenía 14 años, él murió con 56. Yo estaba en plena beca, todavía no pudo verme, que yo hubiera querido que me hubiera visto como músico, ¿no? Porque amanece con el pensamiento. ¿Y qué no le gustaba? ¿Qué lo podía hacer enojar? Que dijeran mentiras. La falsedad no la soportaba, la injusticia tampoco. Apoderarse de determinado puesto a costa de un nombre de alguien. Y así nos enseñó a nosotros que fuéramos nosotros por nosotros mismos y no a costa de nadie, ni de él ni de otra persona. Yo vine a darme cuenta quién era él cuando él fallece. Para mí era mi papá en mi casa, normal. Cuando él fallece, porque hay tanta gente aquí en el cementerio,
Y entonces me di cuenta de que él era una figura en este país. Un mundo nuevo de ilusiones he soñado para ti. ¿Algún consejo que le diera a sus hijos? El estudio no ocupaba espacio, que era muy importante hasta el último día de nuestra vida estar estudiando, porque eso nos ayudaba mucho. Lo que más admiré de mi papá siempre fue su sencillez. Todos sus compañeros me hablaron siempre bien de él, en todas las partes que me dicen, tu papá fue una gran persona, un gran músico, y yo estoy muy orgulloso de eso, siempre estaré muy orgulloso y trataré de seguir sus pasos. ¿Cuál fue el mayor reto que tuvo que enfrentar Adolfo Guzmán en su carrera? Era una familia obrera. Mi abuelo era obrero ferroviario y mi abuela era ama de casa con tantos hijos que tuvo. Por eso él podía valorar a cualquiera que fuera igual que él. ¿Por qué? Porque él vino desde abajo. Por siempre viviré. ¿Se mantienen vivas en la actualidad las obras de Adolfo Guzmán? Sí, incluso hay obras que no se escuchaban porque tenían elementos que de momento desaparecieron, pero que se volvieron a utilizar, como es la música navideña. Y sin embargo hay una canción que se llama Siempre Navidad, que no murió, porque a través de la iglesia ella continuaba viva en los coros. Te das cuenta que hay obras de los años 40, 50, 60, que todavía están actuales. Un año más llegó la Navidad. Ligia, si tuviera la oportunidad de revivir un momento junto a su padre, ¿cuál escogería? Toda la vida. Para nosotros es muy importante que hubiera estado vivo hasta mucho más y no haber fallecido con 56 años nada más. Me voy muy lejos, olvídame será mejor así. Bueno, Ligia, muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre ese gran músico y director que fue Adolfo Guzmán. Gracias a ustedes también por tratar de que muchos conozcan a Guzmán y otros puedan recordarlo.